Bien. Mm, Bueno, muy bien. Bueno, entonces, el archivo este de temas de final yo ya lo puse en la carpeta de finales. Ahí vamos a ir poniendo toda la información. Entonces, los temas son en general casi todos temas correlacionados, temas post-Hartree-Fock. Entonces, la idea es que, o sea, para empezar, el final no tiene por qué ser la exposición de un tema como yo les estoy proponiendo acá. O sea, uno en el final puede dar el final tradicional, para el final tradicional, que es el que vamos a utilizar con Roberto para todos los estudiantes que no han cursado conmigo, consiste en un par de ejercicios de tipo muy conceptual, o sea, con muy poquitas cuentas, donde, digamos, se discuta los fundamentos teóricos del ejercicio. Ese tipo de final lo puede hacer cualquiera, o sea, el que prefiere hacer eso está habilitado, que es el final tradicional de los cursos de la facultad, ¿sí? Y sobre esos ejercicios que se ponen para resolver, se van haciendo preguntas de tipo conceptual, ¿sí? Y bueno, la otra opción es esto, que yo creo que en cuanto a preparación le lleva lo mismo, la misma cantidad de tiempo, y bueno, tienen la posibilidad de trabajar algún tema que en las teóricas lo hemos pasado rápidamente o hemos dado algunos fundamentos, pero que por supuesto, cuando uno se pone a recorrer todos los métodos que vienen más allá de Hartree-Fock, no es posible desarrollarlos todos. Pero bueno, tienen en el final la oportunidad de aprender un poquito más sobre alguno de esos métodos y contarlo, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que elijan, aunque sea un par de temas, para ir viendo, por un lado, que no se superpongan en la misma fecha de final, y por otro lado, tener la alternativa que si alguno tiene dificultad pueden ir al otro tema que hayan elegido y listo. O sea, ustedes me consultan por email un par de temas y ahí vamos haciendo la elección. Bueno, si hay algún tema donde varios eligieron cosas diferentes del mismo tema, como puede ser Capret Cluster, como puede ser Moller-Pleset o funcional de la densidad, se pueden juntar en una misma fecha y dan todos así, pero tampoco es de ningún modo obligatorio. Entonces, la idea sería que el examen sea tipo presentación, puede ser un archivo PDF, un archivo PowerPoint, con una exposición que no sea más de 20 a 25 minutos, ¿sí? Entonces, yo voy a armar una carpeta que después les voy a ir pasando la ubicación por correo electrónico. La carpeta, si bien va a estar en principio mi idea es ponerla en la solapa de finales con una contraseña, porque en la carpeta voy a poner también algunos artículos, y bueno, los artículos se supone que uno no debería compartirlos en una página, porque no son de acceso libre. Pero como en este momento el que no tiene el VPN no tiene acceso, ¿no es cierto?, a la biblioteca electrónica, con la cual ustedes acceden, por ejemplo, desde los labs o desde cualquier máquina del departamento o de la biblioteca o de la hemeroteca.
Bueno, yo voy a ir poniendo en esa carpeta con contraseña algunos artículos y después siempre hay alguna página de donde uno puede bajar capítulos, libros o esos mismos artículos, ¿no? Bueno, las revistas del área, acá les puse las que más se utilizan, las que más se publican los temas del área: Journal of Chemical Physics, Journal of Chemical Theory and Computation, Molecular Physics, International Journal, el Physical Review A. Siempre el tema que elijan tienen que tratar de actualizar un poco, y eso lo pueden hacer directamente con el Google Scholar, poniendo el subject del tema que eligieron. Después, el tema de los efectos relativistas en propiedades moleculares, yo tengo una bibliografía que les puedo poner, pero solamente para el que se interese en uno de esos temas, porque nosotros de efectos relativistas no vimos nada en 4 componentes, no tuvimos tiempo tampoco para ver 4 componentes. En el libro de Jensen, este es un libro que para justamente para los temas de final es muy interesante. Que es un libro de Jensen del año 2009, ¿sí? Frank Jensen, la editorial es Wiley. Y bueno, en los diferentes capítulos uno puede ir recorriendo todos los temas que nosotros vimos en la clase y tienen mucha bibliografía y muy bien compendiado, ¿sí? Bueno, en la parte de efectos relativistas, el tratamiento que hace en el capítulo 8 es bueno como para conocer de qué se trata, y después yo tengo otra bibliografía que le puedo dar a aquel que le interese. Pero no es de los temas que hemos dado, es ver qué más hay que hacer para poder tratarlos. El otro tema que también es interesante y que sería un paso más al Hartree-Fock, es lo que llamamos el Hartree-Fock dependiente del tiempo. Hartree-Fock dependiente del tiempo es la metodología que se utiliza cuando uno piensa en un sistema molecular, un sistema extendido que está en presencia, por ejemplo, de una onda electromagnética. En la onda electromagnética nosotros tenemos ambos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, dependientes del tiempo, ¿sí? El caso, digamos, más conocido es el caso de un láser. Entonces, si uno quiere estudiar todas las propiedades que observa cuando uno ilumina con un láser algún sistema, todo ese tipo de espectroscopía, lo que tiene que usar es el Hartree-Fock dependiente del tiempo. Entonces, ¿a qué corresponde? Corresponde a algo que ustedes ya supongo que han visto, que es la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es esta que tenemos acá, ¿sí? La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, donde uno tiene en el hamiltoniano depende del tiempo, ¿por qué? Porque los potenciales que describen a los campos externos, por ejemplo el campo eléctrico cuando uno hace láser, dependen del tiempo. Entonces la solución también es dependiente del tiempo y ahí les aparece la derivada de la función de onda. Esto supongo que en cuántica lo tienen que haber visto, ¿no? Y bueno, entonces la función de onda dependiente del tiempo se puede escribir como combinación lineal de todas las soluciones que uno obtiene para la ecuación no relativista, la ecuación independiente del tiempo, perdón, que corresponde al hamiltoniano H0. El H0 es el hamiltoniano
independiente del tiempo, o sea, es el hamiltoniano que nosotros hemos visto para resolver Hartree-Fock. Entonces, las soluciones de ese hamiltoniano independiente del tiempo sirven como base para desarrollar la solución dependiente del tiempo, y la dependencia temporal queda en los coeficientes del desarrollo. Dicho esto así, en forma sumamente sencilla, pero se supone que ustedes esta parte, la de Schrödinger dependiente del tiempo, la han visto. Entonces uno llega a una ecuación para los coeficientes, que es esta que aparece acá, donde nos aparece la dependencia temporal en los coeficientes, y el hamiltoniano, que los elementos de matriz del hamiltoniano son dependientes del tiempo debido a esos potenciales dependientes del tiempo que aparecen en el hamiltoniano. Los sistemas, este tipo de ecuaciones en general resultan bastante difíciles de resolver, salvo que uno tenga muy poquitos electrones. Nosotros lo que hacemos en molecular, sólidos, demás, es escribir, hacer la misma aproximación que hemos hecho para Hartree-Fock. O sea, lo que proponemos es un determinante, que es una función antisimétrica, tal que los orbitales moleculares, los spin orbitales ocupados que nos aparecen en ese determinante, son ahora funciones dependientes del tiempo. Y a partir de ahí, uno resuelve el Hartree-Fock dependiente del tiempo para un determinante donde los orbitales moleculares, los spin orbitales, dependen del tiempo. Uno de los artículos que pueden ver donde se ejemplifica esta teoría es este que está puesto acá y que va a estar en la carpeta, ¿sí? La carpeta va a tener contraseña, y en caso de que haya problemas para ponerle contraseña, yo les voy a mandar un sitio web donde va a estar para que ustedes la puedan ir bajando cuando preparen los finales. Bueno, entonces este es un artículo donde se estudia, por ejemplo, el Hartree-Fock dependiente del tiempo para la respuesta a un láser. O sea, si uno ilumina un sistema con un láser, es un sistema bastante sencillo, y el campo del láser sabemos que es un campo intenso. Si el campo no es intenso, el campo externo, en lugar de hacer un Hartree-Fock dependiente del tiempo, que es esto que vemos acá, lo que se hace directamente es usar teoría de perturbaciones. La misma teoría de perturbaciones que ustedes conocen desde Física 4, o sea, si el campo es un campo que no es intenso, sino que es una pequeña perturbación, entonces uno hace el desarrollo de Taylor del campo externo o de los potenciales que describen al campo externo y calcula la propiedad que observa por medio de teoría de perturbaciones, ¿sí? Bueno, a nivel de FT también tenemos la expresión para el Hartree-Fock dependiente del tiempo, que es el time dependent de FT. También hay bibliografía y también va a estar en la carpeta. Por ejemplo, este es uno de los que está en la carpeta que yo estoy preparando. Todavía no la subí porque la tengo que limpiar un poco, porque tengo muchas otras cosas que no van a ir para el curso que dimos este cuatrimestre. Tiene bastante más material, pero les voy a poner lo que tiene que ver con lo que hemos visto y lo que se pone en este file. Bueno, otro tema son los orbitales naturales. Ustedes se acuerdan que nosotros dimos toda una clase, que era una clase de densidad electrónica,
donde estaba toda la parte de orbitales naturales, después de describir la densidad electrónica. Bueno, hay varios artículos donde uno puede profundizar sobre ese tema y estos son algunos de esos artículos. También el file va a estar puesto en la carpeta para el que esté interesado. Y algunos otros, por ejemplo, este creo que no está en la carpeta, pero ahí tienen el DOI y uno lo puede bajar, ¿sí? Hay páginas donde uno teniendo el DOI del artículo puede bajarlo sin muchos problemas. Lo que tiene de bueno es que es un artículo bastante reciente de Chemical Physical Letter de 2018. Bueno, y otros artículos se pueden buscar en la bibliografía. Tanto los orbitales naturales como lo que hemos visto en el análisis de Maliten o Lebdin tienen que ver mucho con el análisis poblacional, que está puesto bastante resumido y completo al mismo tiempo en el mismo libro que yo les comentaba más arriba, que se conviene ir viendo los diferentes capítulos. Esto está, la parte del análisis poblacional, en el capítulo 9. Un método de análisis poblacional muy interesante y muy importante en el área es el método de Bader, que está en un libro que se llama Átomos en Moléculas, y acá lo tenemos en este artículo, que es todo un capítulo, que también yo lo puse ya en la carpeta y es una de las opciones contar bien eso, ver de qué se trata y mostrar algunos ejemplos que en general están en el mismo capítulo y si no se pueden buscar o buscar algún ejemplo más reciente. Bueno, y después lo que tenemos, otros temas que también son lindos para presentar. Acá, por más que el título asusta bastante, de Chemical Reactivity Theory, este título es más que nada para ser abarcativo. En el volumen hay muchos capítulos que tienen material sobre los temas que hemos ido viendo en el curso y los temas correlacionados. Tienen no solamente funcional densidad, sino que también hay Moller Pleset, hay Kaplan Cluster, hay muchos capítulos muy interesantes y que están bastante actualizados. Este va a estar no sé si el volumen completo, pero sí por lo menos tienen la cita y podríamos poner, aunque sea, el listado de temas del índice, que eso entre hoy y mañana lo voy a hacer y voy a subir la carpeta completa, o como les dije, les mando un link con el lugar donde está la carpeta, si es que no se puede poner la contraseña. O sea, la parte de la contraseña la tengo que investigar porque el sistema que usábamos hasta el año pasado ya no funciona más. Así que bueno, tengo que probar con una nueva opción que me dieron esta semana, pero todavía no lo hice. Bueno, volviendo a los métodos correlacionados, que son los que nos hemos dedicado a ver después de Hartree-Fock, uno de los temas importantes y que cuesta mucho representar en forma correcta son los estados excitados. Entonces, los estados excitados se pueden ir investigando a diferentes niveles de correlación, por ejemplo, Hartree-Fock más alguno de los métodos correlacionados, no tener que recorrerlos todos, pero puede ser o configuración, o Kaplan Cluster,
o funcional de la densidad. Entonces la idea es que uno vea estos estados excitados, ver qué es lo que hay en la bibliografía, y lo más común es que elijan un sistema molecular, no que sea algo generalizado, sino tomar hidrógeno 2, hidrógeno flúor, carbono, oxígeno, algunos de los sistemas problemáticos que más abajo están listados, ¿no? El método de Moller-Preset es teoría de perturbaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse 2 artículos que pueden servir de ejemplo de cómo abordarlos. ¿Cuál sería la idea? Hacer un pequeño resumen de Moller-Preset, de qué se trata, cómo es la correlación y, por ejemplo, mostrar algún artículo que pueden ser estos o algo del tipo de esto, pero no contar el artículo, sino tratar de investigar un poco en cuáles son las ventajas y desventajas respecto de un Hartree-Fock, respecto de SI, qué tipo de errores tienen y ver si pueden actualizar, ¿no es cierto?, para los sistemas que uno estudia en alguno de estos, actualizar los resultados con algún trabajo más reciente, aunque sea con otro método correlacionado. Bueno, después este es otro tema que también se puede investigar, que es buscar a qué se debe la divergencia en la teoría de Moller-Preset. ¿Se acuerdan que en la clase pasada que estuvimos viendo un resumen de todos los métodos post-Hartree-Fock, yo les mostré unos gráficos, había unos diagramas donde se veía en qué nivel el Moller-Preset diverge, o sea, lo que se veía es que uno podía tener problemas de convergencia, incluso aparecían líneas que eran todas quebradas y que no convergían, y a partir de qué nivel de Moller-Preset se obtiene convergencia, ¿sí? Bueno, eso sería el tema este. Después acá tienen un artículo del año 96 donde también está bastante discutido el tema de la divergencia en Moller-Preset y que uno puede tratar de actualizarlo, ver qué otra cosa obtiene con eso. O sea, en general, con Moller-Preset, además de la teoría en sí y resultados correctos en muchos casos, el problema principal que tiene son estos que están acá puestos en esta lista, que es el tema de la divergencia. El Moller-Preset orden 2, de hecho, funciona, y bueno, saber por qué funciona, o sea, cuál es si se debe a una compensación de errores o si se debe a que realmente el método es eficiente. Y acá tienen un artículo que tienen el DOI, ¿sí? O lo pueden buscar directamente, o sea, los que tienen conexión VPN y pueden acceder a la biblioteca electrónica que nosotros tenemos disponible por la Secretaría de Ciencia y Técnica, pueden usar la bibliografía de las revistas que se paga la licencia, ¿no? Y entrar directamente o bien por la página de Biblioteca Central o por la página de CSIC, como estén acostumbrados. Bueno, acá también tenemos más posibilidades de hacer Moller-Preset, y lo que tiene esto de interesante, que está acá, este artículo, es que discute la correlación dinámica y estática.
que no hay que confundirla y que es una discusión bastante interesante y linda para un tema de final, ¿sí? Acá tienen un artículo que es este y otro artículo que es este que está marcado así en resaltador amarillo, que se lo bajé y va a estar puesto también en esa carpeta, porque trata todo el tema del problema de la correlación y además tiene ejemplos bastante interesantes. Entonces eso en cuanto a correlación a nivel Moller-Pleset. Y después otro de los temas correlacionados de los que hemos estado hablando y hemos visto una idea de cómo se arman, ¿se acuerdan con los operadores de creación y destrucción y que teníamos los T1, T2, T3 que servían para armar determinadas excitaciones de 1, 2, 3 partículas? Lo que tiene el método de Kaplan-Cluster es que es consistente de tamaño, por eso es una de las ventajas y además funciona muy bien. Hay diferentes aproximaciones, estas dos, mejor dicho, que están acá, son las que más se utilizan. Nosotros en particular usamos esta, con simples y dobles, porque ya empezar a incluir algunas triples es bastante más caro y además hay que elegir muy bien cuáles son las triples que uno pone, porque si no puede arruinar todo el cálculo. Bueno, entonces en estas aproximaciones lo que habría que dedicarse, además de contar de qué se trata, es estudiar, bueno, consistencia de tamaño, si es variacional, si no es variacional, buscando bibliografía, artículos recientes, ¿sí? Dentro de la bibliografía, el tema de Kaplan-Cluster está tratado en forma bastante extensa en el capítulo 13 de este libro de Helgaker y Olsen, que es del año 2000, pero que, digamos, lo que hace es recorrer absolutamente toda la teoría. La dificultad que tiene, o no dificultad, es que siempre trabaja no tanto con la función de onda como vimos nosotros que escribimos todos los spin-orbitales, sino que trabaja con operadores de creación y destrucción aplicados al estado vacío, que era algo que yo de hecho hace tiempo que quería pasar las teóricas a esa aproximación, pero bueno, había que volver a hacer todas las guías de trabajos prácticos y este año con el tema de las clases virtuales no era el momento para los auxiliares para rehacer todas las guías, ¿no? Así que bueno, que es algo que quedó. Pero bueno, en el libro o sea, no es tampoco una dificultad, porque nosotros vimos, no es tan difícil escribir el determinante de Hartree-Fock en función de los operadores de creación, y cualquier estado en función de operadores de creación, poner una excitación como combinación de operadores de creación y de destrucción. La ventaja que tiene esa representación es que las cuentas son mucho más sencillas porque uno utiliza las relaciones de conmutación entre operadores de creación y destrucción. Entonces, cuando uno se pone, por ejemplo, nosotros en el grupo, cuando tenemos que desarrollar teoría, que hemos armado métodos específicos para algunas propiedades de tipo molecular, nosotros utilizamos mucho esa representación porque las cuentas se hacen bastante más fáciles, uno no tiene tanto el problema de estar copiando de un renglón a otro y terminar olvidándose algún índice y después tener que buscar qué fue lo que hice mal para que esto
no me dé los comportamientos asintóticos cuando uno lo quiere verificar, ¿no? Y en ese sentido, la teoría en función de operadores de creación y destrucción es muy buena, y el que va a dar un curso para el que les interese, donde va a ser todo el formalismo con operadores de creación y destrucción, es la optativa de Many Body del segundo cuatrimestre, ¿sí? Es una materia optativa para el que le interese y le falte una optativa, que es todo mucha cuántica, ¿no? Bueno, este es otro artículo que está acá, ¿sí? Que es el método de Kaplan-Cluster en clusters, son unas clústeres de hidrógeno flúor, y se ve cómo funciona en un sistema condensado. El curso que les comentaba, me olvidé decirle, lo va a dar Pablo Tamborenea en el segundo cuatrimestre. También está armando la modalidad virtual, pero yo vi en la página que está anunciado. Para los que les interesa la parte de cuántica, ¿no? Bueno, después tenemos el problema de convergencia en la teoría de Kaplan-Cluster con perturbaciones, que acá tienen un trabajo que es muy interesante y se puede usar. Otro tema que está separado de estos y sobre el cual hemos ido muchas veces es el problema de la disasociación. Lo que es interesante es ver lo que está en este capítulo, uno de los lugares donde aparece del libro de Jensen que les comentaba antes, qué es lo que sucede con la disociación y en qué influye el problema de la contaminación de spin. ¿Cuál es el problema de la contaminación de spin? O sea, nosotros vimos que en la disociación siempre tomábamos el hidrógeno 2 como caballito de batalla. Cuando hacemos el Hartree-Fock restricto, los comportamientos asintóticos son pésimos porque el Hartree-Fock restricto considera orbitales moleculares doblemente ocupados. Entonces, tendríamos, el problema es la densidad electrónica cuando los átomos ya no interactúan entre sí, ¿sí? O sea, uno la única correlación que tiene en el Hartree-Fock es la correlación que nos da la integral de intercambio. Cuando pasamos al Hartree-Fock irrestricto, ya el comportamiento asintótico es correcto, puede ser insuficiente, sí, respecto de un cálculo exacto, respecto de un CI, uno ve que hay un gap, ¿no es cierto?, una diferencia en el valor asintótico importante respecto del Hartree-Fock irrestricto. O sea, si uno usa un método correlacionado, la energía de disociación mejora muchísimo. Pero más allá de eso, el comportamiento asintótico es bueno, pero sufre de contaminación de spin. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un spin bien definido. Hay una mezcla, ¿no es cierto?, entre el triplete y el singlete. Note lo que sucede en el Hartree-Fock irrestricto es que la función de onda no es autofunción de ese cuadrado. Y eso nos da problemas, como ya hemos visto en el curso, trabajar con determinantes que no sean autofunción de ese cuadrado nos trae problemas cuando nosotros queremos hacer las cuentas. Y nuestro hamiltoniano además no depende del spin, así que la cosa se complica muchísimo más cuando utilizamos funciones que tienen contaminación de spin. Acá están los sistemas problemáticos, acá se quedó un punto que es un error de tipeo, ¿lo ven ahí?
Bueno, nada más, no es FOO.F, sino que son 2 oxígenos y 2 flúor en la molécula. Bueno, estos son algunos de los ejemplos donde uno puede trabajar el tema de la contaminación de spin y buscarlos específicamente. Si uno busca con el Google Scholar, lo va a encontrar. O sea, este que aparece acá, entonces sería flúor 2, si uno se lo pone acá, esto sería directamente, uno lo puede buscar como flúor 2, oxígeno 2, así. Y con eso lo va a encontrar en la bibliografía. O sea, ahí lo que tendría que decir entonces es FOOF, sin el puntito ese que apareció. Otro de los sistemas interesantes, vamos a ver, otro de los sistemas interesantes es el monóxido de carbono. No es así, uno lo ve tan chiquito, con tan poco, con 2 átomos solos, pero tiene un montón de problemas en la disociación debido justamente a la contaminación de spin, y si uno busca en la bibliografía ve que incluso el momento dipolar se ve afectado por el problema este. En el caso del ozono, que se acuerdan que en la clase pasada de Post-Hartree-Fock también estuvimos viendo que es un sistema complicado para resolver, sin embargo es un problema bastante importante hoy porque, bueno, el ozono lo tenemos en atmósfera y hoy día con todo el tema de cambio climático, los temas que tienen que ver con atmósfera y aplicar metodología de molecular a la atmósfera es un área de trabajo sumamente importante, ¿sí? Bueno, esto acá lo vamos a... Bien. Bueno, bueno, después, por ejemplo, todos estos sistemas tienen algunas cosas como para poder empezar a buscar el que les interese. También en el libro de Jensen, en el capítulo 11, donde tienen, digamos, como para empezar, para ver de qué se trata el tema, la geometría del flúor 2 oxígeno 2, el momento dipolar del monóxido de carbono, las frecuencias vibracionales del ozono. Y a partir de ahí empezar a tener una idea y después buscar bibliografía actualizada. Entonces, para cualquiera de ellos, uno termina haciendo un informe que sería lo que presenta para el examen final. Bueno, el tema de las cargas fraccionarias sucede en el caso de iones, o sea, sistemas que no se pueden representar, digamos, por medio de una capa cerrada, son todos capas abiertas, algunos cargados y otros no están cargados. Por ejemplo, estos que están por acá tienen su capa cerrada, pero no son orbitales moleculares doblemente ocupados como nosotros hemos propuesto en el caso de Hartree-Fock restricto. Y entonces eso lleva a tener cargas fraccionarios en algunos núcleos y ver entonces qué es lo que pasa en la estructura electrónica para esa clase de sistemas. Entonces acá tienen un artículo que es interesante para estudiar el tema ese y actualizar. Siempre tienen que tratar de actualizar lo que puedan, ¿no? Yo artículos que ustedes quieran ver y no tengan acceso, me pueden mandar un correo y yo veo de tratar de bajarlos. Bueno, en cuanto a la teoría del funcional de la densidad, que también lo hemos visto en una de las últimas clases,
tenemos un montón de bibliografía con la que uno se puede ir metiendo y tratar de profundizar en algún tema. Por ejemplo, el tema de la disociación de sistemas de 2 y 3 cuerpos, o sea, en nuestro caso los cuerpos son los electrones, y bueno, y ver de profundizar en ese tema como idea. Uno tiene esto, que es un artículo donde uno de los primeros en que se trabajó con eso, y tratar de actualizar al día de hoy qué es lo que hay en sistemas de 2 o 3 electrones. Después hay un volumen especial que se editó en 2009 en esta revista, que es a ese momento todo lo que había en DFT. Todos los artículos son de funcional de la densidad, con lo que había en ese momento. Cada uno de los temas, uno puede elegir uno cualquiera de ahí que le interese y actualizarlo, porque hay cosas que se han modificado mucho. Por ejemplo, en este artículo, todo el tema de la dispersión y el tratamiento, por ejemplo, de sólidos y sistemas cristalinos, hoy día se ha solucionado mucho en DFT, o sea, el tema de las correcciones de dispersión, que nosotros las tenemos en el programa Quantum Expresso que usamos en el grupo. En ese volumen no está todavía desarrollado, porque en ese momento no estaban hechas esas correcciones. Hoy día sí lo están, e incluso ya están implementadas en códigos. Hasta hace unos años, uno lo que hacía, que fue lo que hicimos nosotros, fue pedirle el módulo al autor y adaptarlo para los programas que nosotros usábamos y poder hacer las correcciones. En cambio, hoy sí están implementadas en programas que son de código libre. Está bien que eso es muy importante, porque los programas con licencia para fines académicos, bueno, hay que tener el dinero para pagar la licencia. Hay un programa que es muy bueno, que se llama VASP, pero bueno, la licencia es muy, muy cara. Nosotros nunca lo hemos usado, ¿no? Así que, pero el VASP lo que tiene que para sólidos se usa bastante, es muy, muy eficiente, está paralelizado. La gente de Tandar creo que lo tienen, que ellos lo usan, por lo menos, y también usan el siesta, ¿no? Bueno, después, entonces, dentro de la teoría del funcional de la densidad, en ese volumen que yo les decía acá, el volumen 5 del año 2009, acá yo les marqué algunos de los artículos que pueden servir. Por ejemplo, que está acá, sería un listado, ¿no es cierto?, de cuáles son los problemas que el año 2009 estaban presentes con la teoría de la funcional densidad. Entonces habría que ir actualizando, elegir uno o dos de esos problemas y actualizarlo para ver si están resueltos, si no están resueltos, qué avances se hicieron, y bueno, y preparar algún informe. Después está este otro, que también yo lo voy a poner en la parte de materiales, con la misma idea, donde también hay un listado de problemas que uno tiene con el funcional de la densidad. Ya es mucho más reciente, así que los problemas no son, hay problemas, digamos, que aparecían en de 2009, que en cambio en el de 2012 ya están resueltos, pero también sirven para ir viendo de qué se trata.
Este es un tema muy importante que lo hemos mencionado varias veces, que es el tema de las barreras, ¿no es cierto? O sea, cómo se describen las barreras cuando uno tiene, por ejemplo, una reacción química, cuando uno tiene productos y reactivos, y bueno, cómo se describen las barreras de reacción, o el problema de la dispersión y de las interacciones de Van der Waals, que son esas contribuciones del tipo R a la menos 6 que nosotros conocemos bien en física. Bueno, este es uno de los lugares donde uno puede encontrar bibliografía, ¿sí? El QKM es un programa también de código abierto, pero lo que tiene el sitio es que además da un montón de bibliografía muy importante para estudiar barreras de reacción y el problema de las interacciones de Van der Waals. Acá tienen otro, donde también se trata la parte de Van der Waals con el DOI. Estos van a estar en la carpeta y si alguno no está y a ustedes les interesa y no pueden acceder, me dicen y yo lo bajo. Bueno, este es un método, es algo que es uno de los métodos más recientes en funcional de la densidad, que yo creo que les comenté cuando dimos la clase de funcional densidad, que es un método sumamente sofisticado, donde van calculando spin orbitales y energías orbitales con el método de ecuaciones de Kohn-Sham, y el método es buenísimo en cuanto a resultados, pero ya empieza a tener un costo computacional que termina siendo del mismo orden que los métodos correlacionados de los cuales hemos estado hablando. Pero es muy, muy, muy bueno cuando uno quiere hacer cosas que puede resolver con teoría de perturbaciones, ¿sí? Bueno, después tenemos, este es otro problema de estos errores de deslocalización y correlación estática en funcional de la densidad. El problema que aparece acá es el mismo que uno tiene con la dispersión y Van der Waals. Es nuevamente tratar de representar correctamente los estados excitados. La correlación fuerte aparece cundo uno tiene, por ejemplo, el ejemplo del hidrógeno 2, separado los dos átomos a una distancia que ya no interactúan, y ver qué es lo que pasa cuando uno tiene uno o dos electrones en esos problemas. Bueno, lo de Van der Waals, las correcciones. En las correcciones de Van der Waals, en la teórica que yo les di, estaban las referencias del método de Grimme. Esto era Grimme. En esa teórica yo los puse. Grimme es el autor de las correcciones más importantes de dispersión que se pudieron implementar en Van der Waals, ¿sí? Bueno, entonces es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, este es un artículo donde va contando cómo fueron los diferentes avances en funcional de la densidad, y es una escalera que en la teórica también yo la puse, la escalera de Jacob, y uno podría ir viendo en los diferentes escalones, si le interesa, bueno, cuánto se pudo avanzar. Bueno, acá hay algunos de los problemas que hay muchísima bibliografía
si uno busca con Google Scholar o busca en las revistas esas que yo les puse al principio, qué es lo que pasa con, por ejemplo, cuando uno hace CI únicamente con excitaciones simples, cuáles son los problemas que tienen. Y otros temas es, bueno, por un lado, por ejemplo, el movimiento nuclear. Nosotros hemos visto en la teórica cómo se representa el movimiento nuclear dentro de la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Este es un artículo donde actualiza muchísimo el tema y lo discute muy, muy bien. Ahí tienen la cita. Es de hace 3 años nada más. Está muy bien hecho. Después acá nuevamente es las interacciones de dispersión en DFT en un experimento con hidrógeno 12 en benceno y grafeno, que ya son sólidos. Después tenemos el problema de consistencia de tamaño y ver de separarlo del problema de extensividad. ¿Se acuerdan que esto nosotros lo vimos en una de las teóricas? Creo que fue en una de las teóricas de configuración de interacciones. Vimos cuál era la diferencia entre extensividad y consistencia de tamaño, ¿sí? Eso está tratado también en el mismo libro de Jensen y tienen ahí una cita de donde pueden bajar esto, lo pueden bajar directamente. Esto no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a licencia y se discute toda la parte de extensividad y a partir de ahí uno puede complementarlo y también armar un informe sobre ese tema. Y después el dímero de hidrógeno, que siempre es un caso interesante porque uno lo utiliza, ¿no es cierto?, para verificar toda la parte de consistencia de tamaño, extensividad. Hecho en esta página también, es un sitio web directamente, lo tienen para, o sea, dentro del mismo, mejor dicho, está discutido la parte del el dímero de hidrógeno a nivel CI y a nivel Kaplan-Cluster. Bueno, y esas son, digamos, algunas de las ideas, lo cual no quiere decir que alguno de ustedes quiera proponer dentro de lo que hemos visto en el curso algún otro tema, el artículo que hayan encontrado que les parezca interesante y que quieren utilizarlo para el final, bueno, me lo pueden mandar o me mandan la cita, yo lo veo y les digo, no hay ningún problema. Y el que quiere dar el final tradicional también lo puede dar, ¿eh? No hay ningún problema en eso. Bueno, me gustaría saber qué dudas tienen, qué quieren preguntar. A ver, vamos a volver a vernos un poquito. Vamos a dejar de compartir esto. Bueno, a ver. Hola Marta. Sí. ¿Todo bien? No, quería decir que no tengo ninguna duda, que hay muchos temas para elegir, está bueno, nos diste un montón de opciones. Y bueno, eso, agradecerte. Vos querías filmar algo como nuestros comentarios, ¿verdad? Sí, eso una de las chicas me estuvo comentando ayer. No sé si ustedes quieren. Yo no tengo problema en ponerme a guardar esto que se está grabando y que ustedes lo discutan solos y armen su videíto. Yo les puedo dejar todo abierto, autorizarles
la grabación y pueden hacer su propia grabación del tema. No sé si ya lo tienen pensado o no, si tienen que discutirlo. Nosotros en el grupo, te cuento, el grupo de WhatsApp de 15 personas habíamos hablado justamente de eso, de hablarlo nosotros acá en esta conversación y que quede grabado. Ahora les Bueno. aviso por el grupo, se conectan, ¿no? Va, ya debe